8:12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia, liderando procesos, como ha sido el caso poner en escena aquí en la revista de opinión Democracia la situación del Seguro Social ecuatoriano. Quiero dar la cordial bienvenida para hablar de esta situación, el presente y el futuro del IES, el economista Fernando Mosquera, un economista conocedor de la problemática, el licenciado Henry Llanes, que fue asambleísta, hoy está empeñado en la recolección de firmas para cambiar precisamente esta situación de lo que pasa en el Consejo Directivo del Seguro Social y la situación en general del IES. Y el doctor Pedro Isaac Barreiro, también exdirector general del Seguro Social ecuatoriano. Partiendo de hechos concretos, volvemos quizás al punto inicial en donde no caminamos, nos damos la vuelta en lo mismo. Hoy el último escándalo es la salida en un año de 2 presidentes del Consejo Directivo del IES, los delegados del Ejecutivo, que entre paréntesis, hay que decirlo, a este gobierno le ha faltado preocupación por el Seguro Social ecuatoriano y dar respaldo a sus delegados a fin de que cambien el actual estado de cosas del Seguro Social ecuatoriano. Y ahora los 2 delegados de una representación que ahora le quieren quitar el cuerpo, representaciones legítimas, legales, tanto el sector empleador, que cuando hoy consultamos, pero miren ese representante, primero Felipe Peso, que estuvo en funciones prorrogadas casi 4 años, y ahora en funciones prorrogadas el suplente, el ingeniero César Rodríguez, que son corresponsables de esta situación, corresponsables. Igual los sectores sociales, y hay que decirlo, hay una corresponsabilidad. Primero, y para recordarle al país, quien fue elegida como representación de los sectores sociales, gremiales, fue la ingeniera Paulina Guerrero, a quien le sacaron a empellones, agrediéndole, rayándole el vehículo. Nos acordamos, hay que hacer registro histórico del correísmo. Le sacaron a empellones, haciéndole daño a su vehículo, y salió. Y entró el doctor Luis Clavijo como suplente en la época del correísmo, en la época del 2015, cuando se expidió la ley de justicia, mal llamada justicia laboral, que le quitó el 40% de los aportes al Seguro Social ecuatoriano por el fondo de jubilación, una situación nefasta del gobierno de Correa, que dijo en una sabatina, ya no hay deuda, y aplaudiéndole y asumiendo el presidente del Consejo Directivo del IES, de triste recordación, Richard Espinosa, ya no hay deuda. Y el delegado de los trabajadores, el doctor Clavijo, ya silenciado, sin mantener una posición de rechazo a lo que el correísmo estaba haciendo. Y yo quisiera añadir, antes de darles la palabra, tengo en mis manos, entre los tantos documentos, el informe de la Contraloría último. Hoy encargan a quien fue responsable de no pasarle al Consejo Directivo del IES el informe. Está encargada, hoy está encargada la directora general, quien no pasó los informes, uno de ellos de la Contraloría, al Consejo Directivo, y no hubo pronunciamiento. Pero volviendo al tema de este proceso, el señor Luis Clavijo fue destituido con un informe de la Contraloría, pero por un pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral que voy a leer, el Tribunal Contencioso que aceptó la demanda planteada por el doctor Luis Clavijo, pero en ningún momento dispone que se restituya al doctor Luis Clavijo Romero al cargo de vocal del Consejo Directivo del IES en representación de los asegurados, ni mucho menos que se le reconozcan sus haberes. Lastimosamente quedó claro y se observó que en lo mencionado en los antecedentes, estos antecedentes que son largos, que habría una responsabilidad administrativa culposa
por parte del mencionado representante, aunque por vicios de la Contraloría, vicios de tiempo, actuó creo que a los 40 días, el Tribunal Contencioso Administrativo decidió dejar sin efecto la resolución de destitución y multa. Esto es parte de esta historia trágica de los últimos años en el Seguro Social ecuatoriano. ¿Cómo enfrentar este nuevo momento? Economista Fernando Mosquera, muy buen día. Buenos días, distinguidos amigos de panel, Pedro y Henry, a usted, Miguel, y especialmente a su amplia audiencia. Respecto a la problemática que está soportando la seguridad social, este momento la pelota está en la cancha de la Asamblea. La Asamblea tiene que, en este momento que ha concluido el año del veto total sobre la integración del Consejo Directivo y que esto tiene repercusiones en el directorio del BIES, necesariamente debe resolver e impulsar esta reforma, porque uno de los principales problemas que tiene la seguridad social es su gobierno corporativo. Y creo yo que se ha hecho opinión pública la necesidad de remozar los nombramientos con personas que sean nombradas de acuerdo a como disponga la ley que reestructure el Consejo Directivo y también el directorio del BIES concomitantemente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo yo que cómo está estructurado este momento la seguridad social radica en la necesidad urgente de la visión del presidente de la República, que ya no es candidato a la presidencia, sino presidente como un estadista, la necesidad de repensar en el modelo de seguridad social. El modelo de reparto es un modelo que funciona convenientemente cuando prácticamente recién se inicia y no hay que pagar pensiones, en donde los activos financian a los pasivos. Pero luego que pasa el tiempo y que hay las obligaciones de jubilaciones, etcétera, el asunto se complica porque tanto la esperanza de vida de los ecuatorianos, 75 años para varones y 78 para mujeres, ha crecido de manera importante y por lo tanto hay que repensar el modelo de reparto conjuntamente con un modelo de acumulación individual para que los jóvenes se sientan incentivados en afiliarse a la seguridad social para saber también que van a tener, de acuerdo a sus aportes, una jubilación decente cuando tengan que retirarse. Pero parte de ese rendimiento de la cuenta individual debe servir para solidaridad para las menores pensiones. Esa es la base que tiene que ser repensado por el presidente de la República. Se dijo que iba a conformar una comisión al respecto, pero a veces se dice que cuando no se quieren resolver las cosas, hay que formar una comisión. Y eso es lo que ha sucedido con la deuda que el Estado tiene con la seguridad social. Se dice que se ha pagado 120 millones de dólares y que 20 millones más se va a pagar a final de este mes. Pero eso proviene únicamente de la devolución del IVA, que es lo que tiene definido el Ministerio de Finanzas como una deuda que tiene con la seguridad social, y posiblemente ese monto va a servir para devolverle a Solca, que de las derivaciones le debe una cantidad millonaria y tal vez a otros prestadores médicos. Por lo tanto, la decisión de que aquí no nos hacemos caso a los continuos informes de la Contraloría General del Estado y de la Superintendencia de Bancos, que se defina la deuda para que el gobierno presente un plan de pagos, incorpore en el presupuesto general del Estado y comience a ponerse a plomo respecto a esa deuda que tiene en varios de sus ítems, como es el fondo de pensiones retrasado, el enorme dinero, la enorme deuda del fondo de salud, que como usted adecuadamente decía, Miguel, el señor Richard Espinosa en el 2015 dijo que no había, y luego ya en el gobierno del señor Moreno pasó de los 3.200 y hoy está en 4.200, 4.500 y más millones de dólares. Y por lo tanto,
el Fondo Monetario Internacional le ha dicho a la seguridad, al gobierno estatal, al Ministerio de Finanzas, reconozca que tiene esta deuda. El ministerio no acepta muchas de las contabilizaciones que lo tiene al centavo la seguridad social y por lo tanto tienen que ponerse de acuerdo para poder determinar y comenzar a solucionar esta enorme deuda que el Estado tiene con la seguridad social. La seguridad social, más bien dicho, el Ministerio de Finanzas lo ha contabilizado como un pasivo contingente, es decir, la posibilidad de que se convierta en deuda. Por lo tanto, esto tiene que la Presidencia de la República, el presidente, dar el impulso, el apoyo para que las dos instituciones, Seguro Social, Ministerio de Finanzas, con el arbitraje de la Procuraduría General del Estado, defina para poder plantear un plan de pagos que sea el comienzo de la solución económica del Seguro Social. Economista Fernando Mosquera, en medio de este entorno tan complejo, tan difícil, deudas pendientes, no solo las económicas, sino las decisiones para que los afiliados, jubilados, pensionistas puedan tener un buen... ¿Qué expectativa tienen? La salud y la prestación. Y lastimosamente no hay medicamentos, no hay insumos. ¿Cuánta responsabilidad en la actual estructura legal tiene el Consejo Directivo del IES, el delegado del Ejecutivo, y ahora el 2-1 con la alianza entre representantes de los empleadores y trabajadores que están imponiendo las cosas? ¿Cuánta responsabilidad tienen? La Contraloría y la Superintendencia de Bancos tienen un pliego de observaciones de gran cantidad, tanto para el Consejo Directivo como para el directorio del BIES y sus diferentes ejecutivos. Por lo tanto, ese es el camino de estas dos instituciones técnicas para recomponer varias de las acciones que han sido olvidadas y especialmente no hubo el impulso necesario para oponerse cuando se eliminó la contribución obligatoria del Estado, ese subsidio explícito de la contribución para el 40% del financiamiento de pensiones. Ahí usted ha reconocido adecuadamente la acción valiente de quien fue nombrada por parte del propio correísmo, la ingeniera Guerrero, que tuvo la decencia de oponerse totalmente a esa barbaridad que iba a pasar al financiamiento del fondo de pensiones. Y también recordamos actitudes de otros directores generales que incluso en alguno de ellos hubo que reformar la ley para que baje la edad y puedan estar al frente de tan grandes responsabilidades. Por lo tanto, está determinado en las varias auditorías y exámenes el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos y es por eso que eso tendrá que resolverse en esa área administrativa y judicial. Bienvenido al doctor Pedro Isaac Barreiro, exdirector del Seguro Social Ecuatoriano. ¿Cómo afrontar estos momentos de crisis que otra vez ha salido a flote por la salida del presidente del Consejo Directivo del IES y con discrepancias con los dos delegados de empleadores y trabajadores que están en funciones prorrogadas? Buen día. Buenos días a los compañeros del panel y buenos días a usted, licenciado Rivadeneira. Gracias por la invitación. Mire, el discurso de reformas al instituto es un discurso repetitivo, ¿sí? Y los técnicos que opinan al respecto le dicen exactamente lo mismo a quienes se encargan de modificar ya sea la estructura institucional e inclusive las reformas legales indispensables para que el sistema de seguridad social ecuatoriano, como está concebido, pueda sobrevivir. Es decir, este discurso de gente muy conocedora del problema, como Fernando Mosquera, como Henry Llanes, etc., yo creo que cae en oídos sordos. Las recomendaciones son las mismas desde hace muchos años, ¿sí? Desde mi punto de vista, estas reformas propuestas indispensables no se materializan porque tenemos dificultades en el ámbito legislativo. Cuando hay un conjunto de personas que se encargan de elaborar leyes, lo primero que me viene a mí
y me responsabilizo de lo que digo, lo primero que me viene a la mente es, estas personas están en capacidad de hacer leyes, tienen idea de lo importante que es una ley para el convivir nacional. Y la respuesta que yo mismo me doy con mucha preocupación es no. Por lo menos la gran mayoría no tiene idea ni siquiera de lo importante que es una ley. Entonces salen disposiciones que afectan a la estructura y a la funcionalidad de un Estado moderno, de un gobierno moderno. Por allí empieza el problema. ¿Sí? ¿Cuántas veces no se ha hablado de la deuda del IES? ¿Cuántas veces no se ha hablado de las disposiciones con graves consecuencias para el instituto y para la salud del instituto, como por ejemplo la resolución del Consejo Directivo número 501, que pasó fondos de pensiones para el seguro de salud? ¿Cuántas veces no se ha hablado y no se ha cuestionado desde la perspectiva financiera el ingreso de los hijos de los afiliados sin un solo aporte y con derechos a atención en salud, por ejemplo, sin haber aportado un solo centavo, afectando en el fondo de todo a los dineros existentes en el fondo de pensiones? Yo creo que todas estas cosas son repetitivas, las vengo escuchando desde hace muchísimos años, pero infortunadamente la respuesta cuando existe es una respuesta de carácter político complaciente que no afecta a nadie, aparentemente. Y no afecta a nadie aparentemente, porque en el fondo de pensiones, a pesar de todas las depredaciones que ha sufrido, sigue existiendo fondo debido a que mensualmente ingresan al instituto cerca de 400 millones de dólares mensualmente. Y como decía uno de los expresidentes de la República, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues ahí hay plata, ¿para qué quieren más plata? ¿Sí? No tener idea de lo que es un sistema de previsión. Es decir, el instituto habitualmente e históricamente ha estado en manos de quienes no tienen formación en lo que es un sistema previsional. Es decir, prever el futuro, prever las obligaciones que con la evolución de la demografía, la evolución de la economía, habrá que cubrir. En este momento, el fondo de pensiones está en un gravísimo problema. Y la gente dice, no, pero mientras me paguen la pensión a mí, que todo siga igual. Yo creo que eso es una posición que se debe a la falta de información confiable entre la población. ¿Y por qué la población no confía? Porque históricamente las decisiones que toman los más altos directivos institucionales y de este país también, pues no complacen a las necesidades técnicas, no son coherentes con las necesidades técnicas, con los estudios actuariales, son complacientes con el momento político. Y yo creo que mientras esa situación se siga dando, el deterioro del instituto es infortunadamente, y sin que esto demuestre un carácter pesimista, es irreversible. Por tanto, compete a la Asamblea Nacional modificar con urgencia, reformar con urgencia la ley de la seguridad social o plantear una nueva ley en la cual estén incluidas las variaciones demográficas, las variaciones económicas, que son las que afectan directamente a la estructura, a los fondos previsionales, y no existe, con mucho pesar debo decirlo, no existe capacidad para convencer a la gente de que la salud del IES es parte fundamental de la salud del país entero. Es lamentable que los jóvenes no participen en esto. Usted, señor licenciado Rivadeneira, probablemente habrá notado que para el análisis de estos temas tan importantes para el país se repiten los mismos protagonistas. Difícilmente un joven se preocupa de lo que pasa en la seguridad social. Y creo yo que si a un joven le pregunta si quiere ser afiliado al IES para descontarle un 20.5% de su salario, la respuesta es no, porque no se cree en las instituciones del Estado. Este es el segundo problema, la falta de credibilidad en las instituciones del Estado ecuatoriano. Y no de todo el Estado ecuatoriano,
la falta de credibilidad en las instituciones del gobierno nacional, porque a ella acceden personas profesionales, por supuesto, que sí, eso no se duda, pero que están más vinculadas con los intereses de su partido o de su ideología política que con los intereses de la población. Una verdadera contradicción que solamente con una modificación adicional al sistema de educación y de formación de los profesionales en este país puede modificarse. Bien, quiero pasar con el ex asambleísta Henry Llanes y preguntarle, él se ha empeñado incluso en la recolección de firmas para hacer estos cambios. Y como bien decía el economista Fernando Mosquera y lo ha dicho el doctor Pedro Isaac Barreiro, retomar esta reforma luego del veto total que se impusiera al proyecto de reformas. ¿En qué estado nos encontramos con estos nuevos casos, con esta actuación de los representantes de los trabajadores y empleadores y este momento sin el presidente del Consejo Directivo del IES? Buen día, Henry Llanes. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para ti, para la audiencia y para los amigos, al doctor Pedro Isaac Barreiro, al economista Fernando Mosquera y a la distancia al estimado amigo Gonzalo Rosario y a su familia. Bueno, yo diría que el análisis del Seguro Social debe darse por el lado de la gestión del gobierno. Ese es un primer capítulo. Y el segundo capítulo, lo que tiene que ver con el manejo financiero. Y yo me voy a detener en lo primero, en lo que es esta parte de la gestión del gobierno del Seguro Social, de esta parte normativa, para darle una correcta orientación a la opinión pública. Mire, sobre lo primero, es verdad, ya se cumplió un año del veto total que impulsó el presidente Lasso a la reforma del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Es verdad, y de acuerdo a la Constitución, la Asamblea tiene la facultad de volver a abordar el tema y ya sin reformas, sin nada, sino puede ratificarse, si es que tiene las 2/3 partes de sus miembros, ratificarse en lo que aprobó hace un año, en abril del año 2021. Recuérdenos el contenido en resumen de ese proyecto, que fue vetado totalmente por el Ejecutivo. Sí, así es, pero yo le tengo observaciones y nosotros le enviamos una comunicación al señor presidente Lasso que le impulse un veto parcial. Porque esa reforma de la Asamblea de Litardo incorporó conceptos que contradicen la sentencia de la Corte Constitucional. Y ya los voy a mencionar, pero hay otros aspectos que esa reforma contempla. Por ejemplo, el gobierno tripartito, y Miguel, sería bueno que los medios de comunicación y los periodistas hagamos y las personas que estamos cerca, los afiliados, los jubilados, que somos la parte más interesada en este caso, hagamos seguimiento. La Constitución vigente actual no establece el gobierno tripartito. Eso tiene una raíz en un acuerdo tripartito, que es otra cosa después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, la Constitución de Montecristi eliminó precisamente exacto. Y esa Asamblea de Litardo incorpora un concepto que no está en la Constitución de la República. Y querido Miguel, en derecho público hay que aplicar lo que está escrito. Y lo que no está escrito no hay que aplicar en derecho público. Entonces la pregunta es, ¿cómo sin constar en la Constitución de la República un gobierno tripartito? Y además es absurdo que exista un gobierno tripartito en el concepto del seguro social obligatorio. Porque el seguro social obligatorio surgió en el mundo para dos cosas. Surgió para atender la salud de los trabajadores y para que cuando estos se jubilen, pagar la pensión jubilar. El seguro social surgió en una fábrica bajo relación de dependencia laboral y no para incluir otro tipo de prestaciones que han distorsionado el seguro social ecuatoriano y que lo están llevando a la quiebra, ¿no? Además de manejarlo como un botín político, ¿no? Entonces, ese es el primer problema de esa reforma. Por eso es que yo le voy a enviar una carta al presidente Lasso a nombre del Frente Nacional por un Nuevo IES que hemos conformado para este proceso de reforma. Le voy a enviar hoy, digamos el lunes a primera hora, yo le voy a entregar a la Presidencia de la República, al señor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, y a la señora Diana también. Mire, el segundo concepto que incorporó esa reforma de la Asamblea de Litardo, y que les alerto a los afiliados,
a los dueños del dinero, a los dueños de las aportaciones y a los jubilados, porque aquí no van a seguir haciendo lo que les da la gana. Sucede y no van a ellos a decidir sobre el manejo de nuestro dinero. ¿Cómo así un colegio electoral tiene que decidir sobre el manejo de nuestro dinero, sobre el manejo de nuestras prestaciones, ¿no? Lo segundo, lo que incorporó esa asamblea fue el concepto del colegio electoral. Si precisamente el colegio electoral lo derogó la Corte Constitucional mediante sentencia diferida, ¿cómo es que algo que difiere mediante sentencia, cómo es que algo que la Corte Constitucional en sentencia declara una inconstitucionalidad diferida del inciso 2 y el inciso 3 del artículo 28, ¿cómo es que la Asamblea lo incorpora? No tiene sentido, no tiene sentido. Viola la Constitución y hay un desacato a la sentencia de la Corte Constitucional. Tercero, esa Asamblea de Litardo incorporó un tercer concepto inconstitucional, de que quienes tienen que decidir sobre la plata de los afiliados y sobre la prestación de los afiliados indirectamente debe constituir ese colegio electoral organizaciones de los afiliados que no existen, organizaciones de los afiliados a nivel nacional. Existe una Confederación Nacional de Jubilados que esa no responde a las necesidades de los afiliados y los jubilados a defender nuestros derechos. Y entonces ponen en el colegio electoral que solo las organizaciones nacionales de los jubilados sean las que integren un colegio electoral. Y yo, que soy el dueño del dinero, usted, Miguel, que es el dueño del dinero, el doctor Pedro Barreiro, que es dueño del dinero, el economista Fernando Mosquera, que es el dueño del dinero, y 3 millones de afiliados que somos dueños del dinero, y 550,000 jubilados que aportamos 30, 35 años, somos convidados de piedra. O sea que nosotros aportamos a un seguro social para recibir prestaciones de salud de calidad y de una pensión jubilar. Son otros los que tienen que decidir por eso que nos pertenece a nosotros. ¿Es correcto eso? Entonces allí hay una violación constitucional de que no se lo puede, a nosotros no se nos puede excluir como ciudadanos a que tomemos decisiones de cómo se debe manejar un seguro social. Y cuarto, lo que hay de cosas aberrantes en esta resolución, y Dios no quiera que, yo le digo a los asambleístas, cuidado, no le vuelvan a ratificar, porque cometieron un error absurdo. Miren lo que cometieron los señores, esa asamblea de Litardo, que mediante elección universal, por llamarlo así, en la que participen los afiliados y los jubilados, sean ellos los que eligen al colegio electoral. Para que el colegio electoral, entre gallos y medianoche, decida al representante de los asegurados al consejo directivo del IES. ¿Se puede imaginar semejante barbaridad? Que a través del voto elijamos un colegio electoral y cuando la propuesta debió ser que lo elijamos directamente a nosotros y no a uno, porque los dueños del dinero tienen una representación minoritaria. ¿Y por qué? Si el gobierno no tiene la condición de un trabajador bajo relación de dependencia laboral, si los empleadores no tienen esa condición de ser trabajadores bajo relación de dependencia laboral, porque el seguro surgió en el mundo para proteger a los trabajadores bajo relación de dependencia laboral, ¿cómo es que ellos, sin tener esa condición y sin tener ese carácter, dirigen al seguro social? ¿Cuál es la salida frente a este panorama, Henry? La salida es impulsar una reforma. Yo le voy a pedir al señor presidente de la República, porque el señor Cepeda también se equivocó, y como él dice que no sabe de leyes, así lo dijo donde yo participé en un panel en Telecentro con Carlos Vera a su manera, donde estuvo el señor Cepeda dijo que no sabía de leyes. Entonces, si una persona que va a la función pública no sabe de gestión pública, no sabe de políticas públicas, no sabe del marco normativo que planifica, ejecuta y controla los recursos públicos, muy bien. Si no sabe, está mal, no sabe dónde está parado. Entonces sucede que el señor Cepeda ha pedido al Consejo Nacional Electoral, y yo le digo a la señora presidenta Diana Tamaín y al Consejo Nacional Electoral, que les voy a enviar una carta el día lunes, el artículo 28, lo que dice que el señor presidente de la República, mediante reglamento, él es el que debe definir el procedimiento de cómo se debe designar a los representantes del colegio electoral, tanto de los asegurados como de los empleadores.
y no el Consejo Nacional Electoral. De manera que lo van a hacer, así como lo escuché el día de ayer, lo quieren hacer, y eso va a generar otra vez de demandas de inconstitucionalidad y de reclamos, porque otra vez se está torciendo el procedimiento para designar a estas personas. Entonces, lo que debe decir el señor presidente de la República, consultándole al procurador, que es lo que le voy a sugerir, que le consulte al procurador del Estado, si habiendo de por medio una sentencia de la Corte Constitucional, declarando la inconstitucionalidad diferida de los artículos de los incisos segundo y tercero, y que todavía no se ha cumplido por parte de la Asamblea Nacional esa sentencia, que la promulgó la Corte Constitucional el 22 de marzo del año 2016, es decir, se han demorado 6 años y no cumplen una sentencia. En ese marco, que le consulte el señor presidente al señor Procurador General del Estado si él podría poner en vigencia un reglamento para dar paso a la conformación de los miembros del Consejo Directivo del IES, a los que representen a los empleadores y a los que representen a los asegurados. Esa competencia es del señor presidente de la República, no es del Consejo Nacional Electoral, señores. Así que un primer paso está allí, y un segundo paso es lo que estamos haciendo nosotros, querido Miguel. Economista Fernando Mosquera. Perdón, yo concluyo. Nosotros vamos a reformar, estamos impulsando la reforma del artículo 28 para que sean los afiliados y los jubilados las que digan a 2 miembros de los afiliados activos y a un representante de los jubilados, querido Miguel. Vuelvo con el economista Fernando Mosquera. Mientras se trata el veto total, mientras se analizan las reformas, aun cuando la Asamblea Nacional está en otras cosas, está en su afán destructor, ya se tomaron la presidencia de la Asamblea, ahora van por la segunda vicepresidenta, luego los organismos de control. Hay cuantos proyectos de ley que están represados allí. Sin embargo, frente al momento que vivimos, esta nueva crisis, 2 presidentes del Consejo Directivo en un año, 2 delegados de empleadores y trabajadores en funciones prorrogadas, y no hay manera de salir de esto. Y mientras tanto, el afiliado, el jubilado, el pensionista dice: ¿cuándo me dan mis medicamentos? ¿Cuándo controlan la corrupción en los hospitales del Seguro Social ecuatoriano? Es decir, ese drama, ¿cuándo se puede atender a fin de por lo menos ir paliando los problemas que tiene la seguridad social, economista Fernando Mosquera? Recordemos, estimados oyentes y compañeros de panel, las declaraciones que hizo el ingeniero Jorge Madera, indicando que había recibido amenazas de las mafias que están ligadas especialmente a la administración de los hospitales. Y últimamente el economista Cepeda ha manifestado que estas mafias también han continuado con impedir prácticamente que se hagan las reformas necesarias. Pero en el momento político en que la Asamblea, este tema que es de urgencia, lo deja para segundo plano hasta resolver los problemas políticos internos, no puede continuar la mala atención tanto en hospitales como en la agilidad y el control de los recursos de la seguridad social. Es así que la persona que probablemente ya se está calificando en la superintendencia de bancos para tomar esta nueva administración, probablemente debe estar pensando en una adecuada persona que vaya a la dirección general, porque usted ha manifestado, Miguel, que está encargada una persona que probablemente tiene algo que ver con el asunto de la cesación del director que fue removido por los 2 integrantes de empleadores y trabajadores a la Dirección General del IES. Esto nos lleva al siguiente comentario. El grave problema de la seguridad social es su gobierno corporativo. Yo sí que invito a pensar a la opinión pública que no puede estar una de las partes manejando el pastel de enormes recursos de la seguridad social porque tiene intereses políticos de por medio, que es el representante de cualquier presidente en turno. Tiene que hacer lo que le dice el Ejecutivo respecto
al manejo de esas instituciones y de esos recursos. Y es considerado como casi un ministro de Estado con su estatus de manejar tal cantidad de recursos. Y por lo tanto hay que despolitizar, porque en efecto, el momento que el empleador paga los aportes a la seguridad social de sus empleados y el gobierno también de su burocracia como empleador estatal a sus empleados del sector fiscal, ya se convierte en ingreso del trabajador y por lo tanto ya no tendría que ver. Se dice que en general la seguridad social a nivel del mundo debe dedicarse solamente a dos cosas: no tener hoteles, no tener empresas de cemento, etcétera, que llegaron a ser propiedad de la seguridad social por otros problemas de falta de pago, de aportes, etcétera, pero solamente tiene que dedicarse a pensiones, a que las pensiones sean justas para que las personas que han aportado toda su vida puedan sobrevivir decentemente, y el tema de salud. Este tema de salud también habría que pensarlo, porque cuando se creó en la mayoría de países la seguridad social, era un seguro independiente. Recordemos que aquí en el Ecuador, cuando se creó en los años 70, el departamento, un poquito antes, el departamento médico del IES, eso se manejaba independientemente. Es en los años 70, con el gobierno dictatorial militar, que se une tanto la Caja del Seguro, la Caja de Pensiones, el departamento médico del IES, y se conforma el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, pensemos en estas cosas. Mire, cuando el canciller Otto von Bismarck creara este acuerdo intergeneracional entre los activos y pasivos y creara, claro que los trabajadores alemanes le aplaudieron, porque eran los activos los que pagaban a los pasivos, pero eso en el transcurso del tiempo es insuficiente para poder capitalizar y atender en el futuro. Y ese es el peligro que puede estar cirniéndose dentro de la sostenibilidad financiera del fondo de pensiones. Los ataques, las graves decisiones que han sido resumidas por usted, estimado licenciado Miguel Rivadeneira, de la emisión de la ley de injusticia laboral que le quitó el 40% a la seguridad social, la emisión, lo que ha dicho el doctor Pedro Isaac Barreiro, la emisión de la resolución 501 que le quitó a pensiones y pasó a salud para pagar a prestadores privados especialmente, pero la atención a menores de 18 años, en donde de 3 millones de atenciones médicas pasamos a 9 millones y le cuesta casi 100 millones mensuales a la seguridad social, esto que está descapitalizando e incrementando enormemente la deuda de salud, y también el haber dicho que no había deuda. Entonces, estas cosas deben solucionarse, pero deben solucionarse con personas que integren tanto el consejo directivo como el directorio del BIES, libres de presiones políticas. El correísmo modificó la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social e incluyó al ministro de Finanzas o su representante, y por lo tanto con el representante del consejo directivo hacen mayoría, y los dos adicionales representantes de jubilados y de afiliados siempre se abstienen porque ellos tienen la batuta de tomar las decisiones del dinero ajeno. Entonces hay que reestructurar el gobierno corporativo, y ahora que se está tramitando y de por medio estaría la reflexión al artículo 28, la reforma al artículo 28, para que se cumpla lo que dice el Tribunal Constitucional, es el momento de iniciar este profundo cambio para que sean seleccionadas personas que conozcan, pero que tengan antecedentes de honorabilidad, porque tienen ahí muchos intereses que se juegan en administración de los recursos de insumos y medicinas en los hospitales, en las inversiones del Banco, del Instituto de Seguridad Social y toda la administración de esa noble institución. Mientras llega lo que el economista Fernando Mosquera bien señala, la reforma legal, la reestructuración del gobierno corporativo, doctor Pedro Isaac Barreiro, ¿cómo afrontar, decía, este momento? Y quiero citar en resumen, hace 8 días,
el viernes 3 de junio, se resuelve por 2 votos de los empleadores y los trabajadores, del señor César Rodríguez y el señor Luis Clavijo, destituyen al director general del IES con el argumento, entre comillas, incumplimiento de funciones. Según el acta de la sesión ordinaria del Consejo Directivo, la destitución de García está relacionada con la aprobación de los estados financieros del IES del 2019, que fueron auditados por la Contraloría y que no se elevó al Consejo Directivo del IES. Pero ¿qué sucede? Hoy está encargada la subdirectora general, Kenia Ramírez, que es parte del problema. Nelson García entra como director general en octubre del 2021 y en ese momento estaba de directora subrogante Kenia Ramírez, quien le entrega el puesto. Lo curioso es que Kenia Ramírez, como directora general, la Procuraduría General del IES le envía a ella un quipux en septiembre del 2021, antes de que llegue García, en donde recomienda que eleve al Consejo Directivo estos informes de Contraloría del 2019 y no lo hizo. Sin embargo, lo sacan al director que llega después, Nelson García, que no tengo el gusto de conocerlo, tampoco a la economista Kenia Ramírez, pero hoy queda de nuevo quien sería presuntamente responsable de todo esto por decisión del delegado de los trabajadores y de los empleadores. Es decir, mientras ustedes hablan positivamente de lograr un cambio, una reforma legal, una reestructuración del gobierno corporativo, siguen haciendo lo mismo, repartiéndose esto al interior del Consejo Directivo, doctor Barreiro. Gracias por esta última parte, estimado licenciado Rivadeneira. Lo que usted acaba de decir sencillamente ratifica que el problema del gobierno corporativo del IES es uno de los problemas más graves, más profundos. No es el único problema, pero es el problema que sí se puede resolver con la presión de los afiliados, con la presión de los dueños del IES, como dice Henry. Sí, se puede resolver. Es uno de los más complicados y más pesados políticamente, pero es un problema. Si ese no se resuelve, la conformación del Consejo Directivo del Instituto, todo el resto de problemas continuarán profundizándose. Por tanto, aunque no sea el único problema que enfrenta el sistema de seguridad social aquí en el Ecuador, es el que se debe apuntar y es el que se debe reformar y es el que se debe combatir de inmediato por todas las organizaciones. Ya. Porque eso sí se puede hacer. Si las condiciones políticas que maneja el señor presidente de la República o los otros organismos de la alta administración estatal unen fuerzas para obligar a la Asamblea Nacional que tome cartas en el asunto. El IES, así como está, con ese gobierno corporativo, no puede continuar. Y si no puede continuar, no hay futuro. Nada se va a resolver. Hay otro punto que sí es importante, aparte de la reforma de la integración del Consejo Directivo, es la recuperación de la credibilidad en las instituciones de este país. ¿Sí? Llegan personas al instituto y nadie cree en ellas. La primera pregunta es, ¿cuánto irán a robar? Desafortunadamente, eso es Vox Populi. Desafortunadamente, así es. Y tenemos que modificar aquello. Por tanto, es indispensable que se pongan requisitos para acceder a los altos puestos directivos del instituto. No un perfil, sino requisitos. Es decir, que si no los cumplen, sencillamente no pueden ser ni candidatos a dirigir la institución. Yo creo que la recuperación de la credibilidad empieza por allí, pero también hay otras formas de recuperar la credibilidad. El instituto tiene la capacidad legal de cobrar toda la mora patronal. ¿Por qué no lo hace? La mora patronal cada día crece más. No hay impedimentos para cobrar esa mora patronal. ¿Qué más puede hacer el instituto ya, definitivamente? Depurar, por ejemplo, la lista de afiliados en el Seguro Social Campesino, las transformaciones demográficas y los procesos culturales de este país han determinado que en la actualidad muchos de los afiliados y beneficiarios del seguro campesino no son campesinos. El seguro campesino fue hecho para proteger
a la población que vive y trabaja en el campo, que no tiene empleados, que a su vez no es empleador, ¿sí? Pero en este momento, por el proceso de urbanización nacional que es irreversible, muchas zonas que eran consideradas rurales, pues ahora ya no lo son. Entonces hay que esforzarse por hacer una depuración de ese listado que le cuesta muchísimo dinero al instituto. Mire usted, solamente como ejemplo, en el seguro campesino existen 375,000 jefes de familia que son afiliados, pero en cambio hay 1.312.000 protegidos por el seguro campesino. Es algo que no cabe en la conciencia ni en la lógica, ¿sí? ¿Cómo es posible que esto se siga manteniendo? Hay una fuerza política, hay una fuerza legal que dice que los que no son campesinos no pueden seguir beneficiándose de ese seguro especial de la seguridad social. Eso no significa estar en contra del seguro campesino. Significa consolidar la base filosófica de quienes tienen derecho a esa prestación. Y en eso se puede hacer ya. No necesitamos la asamblea ni mucho menos, pero infortunadamente las debilidades que el Ejecutivo tiene para instaurar y para disponer que se lleven a cabo políticas de alto beneficio y contenido social sencillamente no se hacen, se difieren, porque todos sabemos, ¿sí?, que los intereses legítimos del gobierno nacional no son exactamente los intereses legítimos de la población protegida por el IES. Y la conciliación de aquello no se puede hacer mientras presida el Consejo Directivo el representante del señor presidente. No se puede hacer y no se va a hacer. Claro, entonces, por allí debemos comenzar. Claro, ahí volvemos a la reforma legal. Licenciado Henry Llanes, más allá de las reformas que usted se ha empeñado y que debieran lograrse, sin embargo estamos viviendo esta circunstancia de inestabilidad, mientras por denuncias públicas, como hizo el ingeniero Jorge Madera, como hizo el economista Cepeda, las mafias siguen instaladas ahí, no hay medicamentos, ha seguido la corrupción en los hospitales del Seguro Social. ¿Cómo afrontar este momento para pasar a los temas estructurales de fondo, la reforma legal, el cambio de composición del Consejo Directivo? Mientras eso no ocurra, no va a poder llegarse a estos cambios. Claro, lo que sucede es de que, de por medio hay intereses poderosos que son realmente como una polilla ahí en el Seguro Social. Este tema de la corrupción, cómo se han robado la plata a los afiliados, ¿no? Lo que dice el señor Cepeda que debilita la gobernabilidad del Consejo Directivo del IES, pero uno tiene que reflexionar y analizar mucho más a profundidad. ¿Cuáles son los problemas de la ingobernabilidad del Seguro Social? Es la pregunta. ¿Cuáles son las causas y los factores que hacen que el Seguro Social sea ingobernable? Y lo importante, ¿cómo corregir eso? ¿No? Exacto. Ajá, de por medio, querido Miguel, como decía el doctor Pedro Isaac Barreiro, el Seguro Social capta mensualmente como producto de las aportaciones de los afiliados y de los empleadores, y que el aporte del empleador es plata cuando ya se deposita en el Seguro Social, cuando ya se transfiere al Seguro Social, es dinero que le corresponde al afiliado y no al empleador, ¿no? Porque de acuerdo a la ley de Seguridad Social y al Código del Trabajo, el empleador tiene que contribuir, ¿ya? Y entonces, porque si no quiere contribuir, habría que duplicar los sueldos, y la condición socioeconómica del Ecuador no está para duplicar los sueldos. Entonces, en función de costo-beneficio, es preferible que haga la aportación del empleador, en los casos, en el sector privado, del 11.15% de la remuneración mensual, y en el sector público del 9.45% de la remuneración mensual. Entonces, producto de esos aportes, querido Miguel, el Seguro Social capta mensualmente sobre los 400 millones de dólares. Eso es mucha plata. Y eso genera mucha expectativa. Y hay mucho tráfico de influencias, de poder en esta cuestión. Anualmente son 4.600, 4.800 millones de dólares que capta el Seguro Social por el tema de las aportaciones. A eso súmele los rendimientos financieros por la inversión en bonos, por préstamos hipotecarios, quirografarios, prendarios, por coactivas, etcétera. El Seguro Social maneja anualmente aproximadamente, para financiar el fondo de pensiones, el fondo de salud,
aproximadamente 9.000 millones de dólares. Muy bien. ¿De dónde viene la presión fuerte y el tráfico de influencias de sectores de Quito y Guayaquil fundamentalmente? De aquellos que venden medicinas al Seguro Social. 400, 500 millones de dólares al año se compraba en medicinas. 400 a 500 millones de dólares al año. Los que venden insumos médicos al Seguro Social. Los que venden equipamiento médico al Seguro Social. Los que importan bienes y servicios para el Seguro Social. Los que contratan los servicios médicos en los hospitales del Seguro Social en el Ecuador. Todo eso es una puja. Todo eso es una presión. ¿Y cómo se los quita de allí a ellos? Mientras tengamos un consejo directivo de esta naturaleza, siempre los va a haber. Por eso es que digo, hay que cambiar para que los afiliados y jubilados tengan mayoría del voto. En vez de que exista uno, que existan tres. Y el representante de los empleadores y el ejecutivo. Y entonces, pero habiendo una mayoría de voto, elegidos por los afiliados, los dos, y el otro por los jubilados, con un control de veedurías, ¿no? Y de mecanismos de información que sean automatizados y que entreguen a los afiliados, a los jubilados, solo así lo podemos corregir. Eso es lo uno. Lo segundo, la cosa más absurda, Miguel, la cosa más absurda, lo que acaba de decir el doctor Pedro Isaac Barrero, es una cosa absurda y torpe, porque no se puede decir de otra manera. ¿Cómo es que le voy a meter en la misma institución del Seguro Social obligatorio, que es para proteger la salud y la pensión de los afiliados bajo relación de dependencia laboral o de los afiliados voluntarios, que como ellos no tienen empleador, ellos no tienen patrono, y entonces aportan el doble? ¿Cómo es que le voy a poner en juego el aporte del trabajador y el aporte del afiliado voluntario para ponerle allí seguros especiales en la misma institución? El caso del seguro campesino. Señor, es una locura. Una cuestión que solo aquí en el Ecuador nos puede ocurrir. Meter ahí, querido Miguel, meter allí, en esa misma institución del Seguro Social, a prestaciones médicas que no nos corresponden a nosotros, sino al Ministerio de Salud, es la cosa más torpe. Porque el señor director general del IES, en febrero del año 2020, y la comisión ocasional que la presidía el actual viceministro o ministro o subsecretario de Gobernabilidad, no, exactamente no recuerdo el cargo que desempeña el ingeniero Castañer Jaramillo. Él en esa comisión a la que yo asistí, el señor director general del IES dijo, mire, en el año 2019 se atendieron a 9 millones de personas en los hospitales del IES. De los 9 millones de personas, solo 3 millones pagaron los aportes. Y 6 millones no pagaron los aportes. Claro, es decir, insostenible un sistema en esas condiciones. Una locura. Es una locura. 6 millones de personas recibieron atención médica sin ningún costo. La pregunta concluyo, Miguel. Además de que el trabajador genera desarrollo, progreso, paga impuestos a través del consumo, además de eso, que contribuye al desarrollo de la nación, el trabajador, con su trabajo, generando bienes y servicios. Además de eso, le quitan la plata, se saca la plata de los fondos de pensiones y del Fondo de la Salud para atender prestaciones que no nos pertenecen. Entonces, quiere decir que nos han responsabilizado a nosotros, el Estado y los gobiernos se han acostumbrado, por su posición demagógica y irresponsable, a que los trabajadores manejemos una política social, una política de salud, una política pública que a nosotros no nos corresponde, querido amigo. Bien, seguiremos hablando de esto porque la situación del IES amerita mantenerlo latente y de manera permanente, porque esto no puede seguir así. El camino de este modelo del Seguro Social ecuatoriano es insostenible y por ello les volveremos a convocar a seguir hablando. Volvemos al punto inicial, que es el punto donde, como ustedes bien han ilustrado, se necesitan reformas, cambios, y lastimosamente seguimos en el mismo terreno hablando y no hay cambios. Exigir a la Asamblea Nacional que actúe, que apruebe leyes, que trate el caso del Seguro Social. Muchas gracias al economista Fernando Mosquera, al doctor Pedro Isaac Barreiro y al licenciado Henry Llanes por su participación y su aporte valioso para analizar la crisis del Seguro Social ecuatoriano. Muy buen día. Gracias, Miguel.
Muy amable. Un gusto, buen día, pasen bien. Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, vamos a dar paso al segmento Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes, quiero recomendarles cordialmente el programa Controversia de este sábado, 8 horas, por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Un tema que ha sido noticia esta semana, la reunión del presidente con los alcaldes y prefectos del país, cómo lograr una mayor contribución de los gobiernos seccionales para afrontar la inseguridad y la violencia. Y también este martes se aprobó en la Asamblea Nacional la ley del uso legítimo de la fuerza. ¿Cómo puede contribuir esta ley? Aunque no es lo único, es una herramienta importante. Invitados el doctor Hugo Acero, experto y consultor colombiano en seguridad desde Bogotá, Colombia, el arquitecto Fernando Carrión, experto, investigador y académico de Flaxo, y el general en servicio pasivo José Luis Castillo, experto y catedrático universitario. De mi parte, gracias por dispensarnos con su amable sintonía y seguimiento. Les deseamos un feliz viernes, un feliz fin de semana. Ya vienen Vicente Albornoz y Sebastián Oleas en Clarito Está. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentarnos Clarito